Bien, continuamos con las clases de Física 1, servicios para la carrera de licenciatura en Química y Farmacia. En esta vez, pues, toca ver las componentes rectangulares de un vector y qué son vectores unitarios. Bien, mediante la descomposición de vectores en sus componentes rectangulares, nosotros podemos resolver un sinfín de problemas de vectores, diferentes aplicaciones. Pero voy a explicar aquí matemáticamente cómo funciona esto. Casi siempre yo ocupo un vector A, ¿verdad? Un ángulo θ. El ángulo no puede cambiar, pero en lugar de vector A, pues un vector fuerza F. Pero la estructura matemática es la misma. Lo que cambia es la simbología y que muchas veces agregamos unidades de medida. Bien, un vector, si lo vemos en el espacio, el solito tendría, si no lo referimos a un sistema de referencia, valga la redundancia, entonces tendría infinito número de componentes. Entonces lo que hacemos es que un vector, ponga que este vector lo tengo por acá, coincide el origen del vector con el origen del plano cartesiano, proyecto el vector A en el plano XY. Esta es una dimensión X, esta es una dimensión Y. Ya cuando lo proyecto en el plano, lo estoy proyectando en 2D, dos dimensiones. Entonces, la perpendicular que bajo hacia el eje X y un vector que desde el origen sale hasta acá, sería el vector componente de A en la dirección X. Y lo mismo para acá, si proyecto este vector sobre el eje de Y, me va a proyectar el vector componente a su Y. O sea que los vectores a su X y a su Y son las componentes rectangulares del vector A de acuerdo al sistema de referencia que tengo aquí, que es mi plano cartesiano, ¿verdad? Y este θ, por lo general, pues casi siempre los ángulos de un vector se miden con respecto al eje X positivo en sentido antihorario, ¿verdad? Claro que yo puedo jugar pues con otras figuras y ubicar otros ángulos, ¿verdad? Pero esa es la forma. Ahora bien, deduzcamos qué ecuaciones me pueden servir para resolver un problema de cálculo de componentes de un vector, el vector resultante, la dirección, etc. Bueno, acá, de acuerdo a lo que sabemos de suma de vectores, esta es una ecuación vectorial, quiere que el vector A es igual a la suma del vector componente en X. Esta componente es esta misma, a su Y. Entonces, si yo sumo este vector más este vector, el resultante es este, entonces está acorde con la ecuación. Bien, como aquí está formando un triángulo rectángulo, ya sabemos que el teorema de Pitágoras nos resuelve una situación de triángulo rectángulo. Entonces ya sabemos que esto vendría, pues de acuerdo al teorema de Pitágoras, dice esto. Si yo quiero si ya no pongo flechitas arriba, debería entender de que me estoy refiriendo a las magnitudes de esos vectores, ¿no? A las magnitudes del vector componente A en X, la magnitud del vector componente A sub Y. Entonces, para deshacerme de este cuadrado, pues le saco raíz cuadrada a todo esto, ¿no? Teorema de Pitágoras, ¿no? Bien, entonces, ¿qué me dice esta formulita? Que conociendo estas magnitudes, yo puedo obtener el vector resultante A o el vector suma de las dos componentes. Bien, ¿qué otra fórmula podemos sacar de aquí, de este triángulo rectángulo?
acordémonos de la función trigonométrica seno de teta. Es opuesto, este mismo, opuesto, pero aquí yo voy a trabajar geométricamente con este triángulo. Ya sabíamos que este lado es este mismo lado. El seno de teta es el lado opuesto sobre hipotenusa. Aquí en este caso A sería la hipotenusa. Despejo la componente en Y. Si no pongo flechas es que me estoy refiriendo a las magnitudes de las componentes. Entonces quiere decir que si yo conozco el ángulo θ y la magnitud de A, yo puedo conocer la componente del mismo vector A, pero en la dirección Y. Veamos la función trigonométrica coseno de θ. Es adyacente sobre hipotenusa. Despejo de aquí a X, la magnitud de la componente en X la puedo calcular sabiendo la magnitud de A y conociendo el ángulo θ como está mostrado acá. Si en algún problema le dieran el otro ángulo, solo lo restan 90 de este y trabajen mejor con este ángulo. Yo recomiendo trabajar con este ángulo porque este es el adyacente a X y este es el opuesto a θ. Entonces así funciona. Si lo hiciera para el otro ángulo, entonces tendría que darle vuelta a estas ecuaciones, ¿no? Aplicaría al revés las ecuaciones trigonométricas. Otra ecuación que nos puede servir en las componentes rectangulares, la función trigonométrica tangente de θ es opuesto sobre adyacente. Entonces quiere decir, para despejar θ, este es equivalente a la tangente inversa, solo la programamos en la calculadora, ¿no? Por la tangente inversa de lo que salga del cociente de la magnitud de A sub Y sobre A sub X. Le sacamos la tangente inversa a esto y ese va a ser el ángulo θ. Podría servirnos también esa ecuación. Bien, yo creo que ha quedado entendido. Esto de componentes rectangulares pues se ha visto en bachillerato, eso lo estoy recordando, uniformizando criterios con ustedes. ¿Qué son los vectores unitarios? Bueno, un vector unitario podría decirme alguien un vector cuya magnitud es la unidad. Yo puedo llamar a estos vectores I, J y K. Si yo los pongo aquí en valor absoluto, me estoy refiriendo a la magnitud del vector unitario I, y va a ser 1. La de J también 1. La de K sería la magnitud. El vector unitario es un vector cuya magnitud es la unidad, por eso se llaman unitarios. Estos vectores unitarios nos sirven para direccionar vectores, ¿verdad? Ya lo voy a explicar cómo. Aquí en la dirección I va en la dirección X. La dirección J, el vector unitario J va en la dirección Y. Y el vector unitario K va en la dirección Z. O sea, ya cuando estoy hablando, aquí estoy en el plano, pero cuando estoy hablando de X, Y, Z, ya me estoy riendo al espacio, o sea, en 3D. Este es el plano de Toteva. Pero ya cuando agarro I, J y K, y estos vectores son ortonormales, significa que son perpendiculares entre sí, todos ellos, ¿verdad? Por eso he tratado yo de poner algunas señas de perpendicularidad. Ahora bien, supónganse que este mismo vector, yo lo quiero hoy expresar es lo mismo que esto. Lo único que voy a utilizar una simbología de vector unitario. Entonces yo pondría que esa ecuación vectorial, que el vector A es igual a la magnitud de la componente en X por el vector unitario Y. Ahí nos queda un escalar por un vector, lo vuelve a
vector, va, más la magnitud de la componente en Y, por el vector unitario J. O sea, esto que está aquí es lo mismo. Lo único que es esto mismo. Lo único que aquí he puesto el vector sobre la componente directamente y allá el vector unitario le está dando la calidad de vector a todo, a x, y. O sea, y, ahora bien, hay y positivo y va en la dirección de x, ¿va? J positivo va en y y K positivo en z. Pero yo puedo tener menos y también, iría en la dirección contraria a x, ¿va? O menos j, iría en la dirección contraria a y, o menos k, en la dirección contraria a z. Entonces, si yo quiero esto mismo, representarlo con vector unitario, de la componente de A con vector unitario Y, de la componente de A en Y, el ángulo θ, pues, digamos, es el mismo, ¿no? Bien, pero si trabajamos las tres dimensiones, ¿verdad? O sea, en 3D, 1D sería solo X, ¿no? O solo Y, o solo K. Pero en 3D, la representación de un vector que está en el espacio, ¿verdad? Es como una especie de como que imaginemos un cubo acá y que este vector se viene por la diagonal en el cubo, ¿verdad? Esto pues lo podríamos complicar un poquito más, pero con ustedes lo vamos a ver en una forma más práctica y van a dar cuenta que hasta más fácil es trabajar con vectores unitarios. Entonces, si un vector A estuviera en el espacio, imaginándonos que está dentro de un cubo en la diagonal, ¿no? Entonces la ecuación vectorial diría que el vector A es igual a xy más a sub yj más a sub zk. Si me pidieran la magnitud de A y ese vector A tiene las tres componentes en x, y, z, no voy a hacer la demostración acá, pero aplico en el cubo Pitágoras, ¿va? Y llega a la conclusión que la magnitud de A es la raíz cuadrada de A sub x cuadrado más A sub y cuadrado más A sub z cuadrado. O sea que solo le agregamos una componente más y así sería pues la magnitud de A. Si nos toca sumar, sumamos X, Y es con Y, J es con J, K es con K, y le respetamos su signo. Si todo es positivo, pues sumamos. Pero si hay un positivo y un negativo, pues le restamos el negativo. De todas formas, pues yo, la guía ya la tienen esta de vectores, se las envié al principio. Voy a buscar acá pues unas soluciones que tengo de muestra, ¿va? Para que se les facilite a ustedes ver cómo es el abordaje de esto. Pero la suma y resta de vectores sigue siendo igual, solo que le agregamos la simbología IJ acá, pero igual como las expliqué cuando vimos la parte de suma y resta. Bien, recordándoles siempre pues que traten de imprimir el material de apoyo que les mandé de vectores, ¿verdad? Para que cada quien los tenga allí y allí lo va a tener detenidamente. Todo lo que les estoy diciendo acá, ahí está en ese folleto, incluso más ampliado, pues, porque alguien quiere profundizar o ser detallista, pues ahí tiene donde entretenerse, pues, viendo la teoría, viendo algunas aplicaciones que hay allí, ¿verdad? Bien, entonces quiere decir que para la próxima clase, pues, van a ir quedando lo que es el producto escalar y el producto vectorial cruz, ¿verdad? Este es unos
son dos operaciones que se pueden hacer y que tienen aplicaciones en física. Así que me quedaría hasta acá, ¿verdad? Para no borrarlos más y que esto vaya dosificándose gradualmente, pues vayamos comprendiendo cómo es esto. Y con los ejercicios que les voy a mandar de leccionado resuelto, pues y estudiando la teoría, pienso de que esto pues no va a ser mayor dificultad, dado pues también que ya no vienen a cero, ya lo vieron en el bachillerato, al menos los programas así lo dicen. Así que me quedaría hasta acá, ¿verdad? Les agradezco su atención, ¿verdad? Y ya pronto pues les voy a subir las notas, ¿verdad? Así que gracias por su atención.